Gracias a Dios que nos permita poder reflejarlo ahí donde estamos, en nuestras familias, en nuestros trabajos y también aquí en su iglesia. Y bueno, quiero iniciar platicándoles. ¿Alguien aquí no sabe más bien qué es alfa? ¿Alfa? ¿Todos saben? No importa si no sabes, ¿está bien? Karina, ¿no? Bueno, ¿tampoco? No, pero me refiero al curso de alfa, al curso que estamos tomando de alfa. Quiero platicarles por qué. Alfa es una serie de sesiones en donde podemos explorar de manera muy, muy práctica todo lo que son los principios de la fe cristiana. Entonces, cada sesión puedes aprender algo, te cuestionas y dices, ay, esto ni siquiera me lo había preguntado. Entonces, ese es alfa. No sé cuántos años por allá, Omar, si te acuerdas, hace que iniciamos alfa, pero ya son varios años y yo he sido parte en cada uno de estos diferentes cursos, o sea, a lo mejor 10 años. No sé, una cosa así, que estamos tomando alfa, pero increíblemente, siempre que tomo alfa, hay algo que me asombra, hay algo que digo, wow, si yo esto ya lo había visto, ¿por qué no lo había visto de esta manera? Y hoy quiero iniciar platicándoles sobre una historia que estuvimos viendo, recién iniciamos alfa. Quiero platicarles porque eso trajo revelación a mi vida. Y la historia ocurrió en los campos de concentración de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. El 31 de julio de 1941 sonaron las sirenas del bloque de celdas 14 del campo de concentración alemán. Un prisionero había escapado. Como castigo, los guardias eligieron al azar a 10 hombres para morir de hambre en aislamiento. Estaban en ese campo de concentración y una persona escapó. Entonces, imaginemos que estamos en el campo de concentración y al azar empiezan a nombrar a 10 personas que van a morir de hambre. Comenzaron a nombrar a cada uno de forma aleatoria. Cuando eran nombrados, sabían que era el final de sus vidas y morirían. El 9º hombre llamado era Francis. Cuando lo llamaron, él comenzó a gritar y comenzó a llorar. Decía, mi esposa, mis hijos, no los volveré a ver. Entonces, un hombre se compadeció de él y le dijo, yo muero en tu lugar. Inexplicablemente, aceptaron la propuesta de este hombre. Quien se ofreció era un sacerdote llamado Maximiliano Kolbe. En ese momento, Kolbe fue llevado junto a los otros 9 prisioneros para dejarlos morir. Habían pasado 15 días y como no morían, ya querían pasar a otra cosa, ya no tenían espacio en aquel lugar y entonces les inyectan la inyección letal. En ese momento, Maximiliano muere y Francis sigue con vida. ¿Les parece si oramos, iglesia, para iniciar? Padre, muchísimas gracias por este momento. Gracias porque sabemos que no es casualidad que estemos hoy aquí. Gracias porque tú tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te damos libertad. Háblanos, queremos escucharte fuerte y claro. Abre nuestros oídos espirituales, queremos oírte y que la palabra que hoy tú siembras pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué tremenda historia, ¿cierto? No sé si tú ya la habías escuchado antes, no sé si pudiste conectar con lo que le pasó a Francis, pero quiero que por favor imaginen por un momento estar en ese campo de concentración, en donde no había esperanza, era tristeza, era muerte, era abuso, estaban viviendo en esclavitud. De repente, alguien dice tu nombre y al escucharlo, sabes que es el final de tu vida. Pero en ese momento, alguien más dice, no le hagan daño.
lo que a él le vayan a hacer, háganmelo a mí. Eso justamente fue lo que le sucedió a Francis. Maximiliano Kolbe murió aquel 1941. Francis hubiera tenido 40 años en aquel momento, pero él llegó hasta los 94 años porque Maximiliano murió en su lugar. ¿Alguno de ustedes se identifica con esta historia? ¿La sientes lejana? Dices, ok, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Piensas que fue injusto lo que le pasó a Maximiliano? ¿Logras ver el alcance de aquel sacrificio? Francis vivió 50 años más. 50 años más, iglesia. La semana pasada el pastor nos mencionó 2 principios básicos que quiero volverles a mencionar que están en la Biblia. El primero está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. En Ezequiel dice, la persona que peque morirá. Pero Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así como tuvo que morir Kolbes para que Francis pudiera vivir, iglesia, Jesús murió en nuestro lugar para que hoy estemos aquí, teniendo vida y una vida en abundancia. La historia del campo de concentración nos hace ver claramente y de manera palpable lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Jesús nos sustituyó. Él pagó el precio, tuvo que derramar sangre, como lo dice Hebreos. Él cargó con todos nuestros pecados. Y quiero que por favor leamos 1 de Pedro 2:24. Dice, Él mismo, Jesús, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Qué fue para Jesús la cruz? La cruz revela el amor inagotable que Dios tiene por cada uno de nosotros. Jesús sufrió. Al pasar por esa cruz no fue algo fácil. Muchas veces nosotros lo vemos o decimos, sí, qué padre, pasó. No, Él sufrió. Él tuvo que pagar nuestros pecados. No fue algo que fue de manera instantánea. La deuda estaba. Y Él, Jesús, la pagó por nosotros. Al escuchar la historia de Francis, me hizo recordar y ver como de manera tan clara aquello, porque no sé si de alguna manera ustedes van a los libros de historia, está documentada la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar mucha información. Y aunque nosotros conocemos la historia de Jesús, que Él murió, siento que muchas veces lo tenemos como algo muy normal. Sí, sabemos que sucedió, pero no le damos la importancia de lo que sucedió. Entonces, a mí esto inmediatamente, lo primero que vino a mi cabeza fue en el pensar en la gracia de Dios. La gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Después de escuchar esta historia, traté de investigar todo lo que se pudiera de este evento. Busqué Francis y me dio 2 párrafos y lo mismo decía en todos, sargento polaco que fue sustituido por Maximiliano para que no muriera. Y al tratar de investigar de Maximiliano Kolbes, venía muchísima información. Venían detalles de su vida anterior, cuándo nació, de su familia, toda clase de información. ¿Y saben por qué? Porque de eso se trata la gracia. La gracia de Dios no es lo que nosotros hayamos hecho. La gracia de Dios se trata de quien la da. Es Jesús quien nos da su gracia. No necesitamos hacer nada más. Porque Dios no nos ama por lo que hayamos hecho o dejemos de hacer. A Dios no le importan nuestros fracasos o nuestros logros. Todo se trata de su amor
inagotable, de su amor inagotable. Vamos a leer Romanos 3, 23, 25. Romanos 3, 23, 25 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, ¿qué dice? Son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia habían pasado por alto los pecados pasados. Dios es amor y nos da su gracia. Pero al leer estos versículos y muchos en la Biblia, no podemos pensar en gracia sin pensar en justicia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Todos sabemos, Dios es amor, lo cantamos, lo decimos y lo sabemos. Pero también sabemos que Dios es justo. Por eso murió Jesús, porque no podía solamente perdonarnos. Alguien tenía que pagar por eso que nosotros habíamos hecho. En Juan 3:23, ¿qué dice? Por lo tanto, amó Dios tanto al mundo, gracia, amó tanto al mundo, ¿y qué sigue? Que dio a su Hijo unigénito. Eso es justicia. ¿Sí se fijan? En la mujer adúltera, en Juan 8, ¿qué dice? ¿Dónde están los que te condenan? Pues yo tampoco te condeno, le dice Jesús. Gracia. Pero ¿y luego cómo termina diciendo ese pasaje? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Es justicia. Entonces, es real que todos tenemos el potencial de alejarnos de Dios, ¿cierto? No porque ya conocemos a Cristo, ya estamos libres de cometer alguna falla o de alejarnos. Todos tenemos el pecado de alejarnos. Pero ¿saben qué, iglesia? Yo siento que el punto clave es ¿qué hacemos después de fallar? ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos, nos escondemos, nos avergonzamos o corremos hacia la gracia de Dios? Porque el que estemos el día de hoy aquí todos reunidos, pues significa que confiamos en Dios, que creemos, que le conocemos, pero ¿qué hacemos? Todos inevitablemente, tal vez hoy, ayer, antier, mañana, vamos a tener fallas. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Si corremos a Dios, siempre va a haber gracia suficiente, siempre va a haber gracia suficiente y Él nos va a levantar y nos va a traer con sus lazos de amor. Si hubo gracia para el ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús, también va a haber gracia para nosotros. Si hubo gracia para la mujer adúltera, también va a haber gracia para nosotros. Si hubo gracia para Pablo, que era perseguidor, asesino, pues también va a haber gracia para cada uno de nosotros. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Si somos salvos por gracia, entonces, ¿qué hacemos en esos momentos de falla? Hoy en día ya conocemos a Cristo, ya estamos aquí. Pero estamos de acuerdo que todos seguimos fallando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Cómo respondemos? Si nos preocupamos por las consecuencias de nuestra falla, no estamos corriendo a la gracia de Dios. Si decimos, ay, no voy a decir esta mentira porque luego cuando me cachen, pues qué vergüenza. No se trata de eso, no se trata de que nos cachen o no nos cachen. Se trata que nos importe nuestra relación con Dios. Que nos lastime fallar al corazón de Dios. De eso se trata la gracia. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué hicieron Adán y Eva cuando comieron del fruto? O sea, cuando desobedecieron. ¿Se acuerdan? Se escondieron. Dice que cuando escucharon que Dios andaba caminando por el jardín, ellos trataron de ocultarse, no corrieron a la gracia. ¿Qué hizo Judas cuando entregó a Jesús? Fue y se ahorcó. Pero ¿qué hizo Pedro cuando negó a Jesús 3 veces? Lo negó, pero y luego corrió a Jesús. ¿Y qué pasó? Pedro fue restaurado.
Así es la gracia de Dios. Entonces, que cuando nosotros fallemos, corramos a la gracia de Dios. No tratemos de escondernos, no tratemos de disimular, no tratemos de evitar las consecuencias. Afrontémosla y corramos a la gracia de Dios. Si fallamos, hay que volver a la cruz. Hay que volver a la cruz en todo momento. En ese sacrificio que hizo Jesús, si nosotros lo entendemos en lo profundo de nuestro corazón, no como algo, un suceso que pasó y que a lo mejor lo entendemos y lo recordamos cuando conocemos a Jesús por primera vez, pero lo dejamos ahí como archivado. No, volvamos a Él como un hecho histórico, como algo que sucedió, porque sí sucedió, iglesia. Así como yo les estoy platicando de esta historia en ese campo de concentración, Jesús murió por cada uno de nosotros. También al escuchar esta historia me hace pensar en dónde estamos. ¿Ok? Entendemos que Jesús murió por nosotros y en dónde estamos en este momento. Porque Maximiliano murió para que Francis saliera de ese campo de concentración. Jesús murió para que ninguno de nosotros estuviéramos viviendo en esclavitud. Pero ¿ya salimos verdaderamente nosotros de ese campo de concentración? ¿Ya estamos viviendo la vida que Jesús quiere que vivamos? Imagínense ustedes que Maximiliano levanta la mano y dice, yo muero en su lugar. Pero Francis, al momento de quedar libre, él diga, no, aquí me quedo. Está más cómodo, ya lo conozco, ya sé dónde están los pasadizos, ya sé cómo funciona, y decide quedarse ahí y morir. Parece ilógico, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En la comodidad de lo conocido? ¿En lo que es fácil? ¿En lo que nos es familiar? Iglesia, si seguimos con los mismos hábitos, con los mismos patrones, ¿saben qué va a suceder? Vamos a regresar al lugar de donde Jesús nos sacó. Ahí vamos a regresar. Ahí nos va a llevar eso. ¿Por qué? Pues porque nosotros decimos, sí queremos a Jesús, pero seguimos anclados con las demás cosas. El día de hoy ha sido Domingo de Mujeres. Estuvieron en la primera reunión Diana, tienen que escuchar la plática. En la segunda estuvo Yola, tienen que escuchar todos, hombres, mujeres, las pláticas estuvieron buenísimas. De hecho, yo le decía a Diana, no, ya cómo yo me subo, ya con tremendas pláticas, ya, vámonos a la casa. Pero yo sé que Dios tiene algo en especial. Y en las dos pláticas, algo que ha estado como, yo siento que Dios quiere hablarnos, es, si tú sigues en ese campo de concentración, si tú decides hacer tu vida, tu hogar y todas las actividades en ese campo de concentración, padres, sus hijos van a vivir en ese campo de concentración. Van a crecer ahí, van a aprender ahí y van a hacer su vida ahí. Yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos eso para nuestros hijos. Y soltero, hombre, mujer, si tú estás ahí y no sales ahora, vas a formar una familia justo ahí, esclavizado, en donde no te puedes mover. Necesitamos salir de ese campo de concentración, necesitamos movernos. Dios nos llamó a libertad, no para seguir con los mismos patrones que ya conocíamos. En 2 de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado, ¿qué dice? Ya lo nuevo. Somos todos una nueva creación. ¿Y por qué? ¿Por nosotros? ¿Por lo que hacemos? No, es por la gracia de Dios totalmente. ¿Cuál es tu historia antes de conocer a Jesús? ¿Te acuerdas dónde estabas antes de conocer a Jesús? Todos tenemos un pasado marcado por la mentira, el engaño,
tal vez infidelidad, orgullo creyendo que eras autosuficiente, miedo porque te daba temor el futuro, el porvenir. A lo mejor eras de los que confiaban en que tu valor te lo daba el dinero, los logros. ¿En dónde estabas? Recuerda ese momento en donde Dios ya te sacó. Porque Él ya te sacó, ¿recuerdan? Ya murió por nosotros. ¿En dónde estamos, iglesia? ¿En dónde estamos viviendo? No tenemos que vivir en nuestro pasado. No tenemos que volver al lugar de donde Él ya nos sacó. No tenemos que tener las mismas actitudes, los mismos patrones, porque Él ya nos sacó. Tenemos que tener la convicción de no volver atrás, de no volver atrás. No regresemos hacia allá. Cristo nos ha llamado a libertad. Si quieren algunos ejemplos, Pablo era perseguidor, ¿se acuerdan? Y pasó a ser apóstol. La mujer samaritana pasó de ser rechazada a hablarles a todos de Jesús. Y Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo pasó de ser estafador a ser generoso. Entonces, ¿cuál es nuestra historia? Porque Dios ya nos sacó de ahí. Tenemos que romper totalmente con nuestro pasado. Somos llamados a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Tenemos que tener hábitos y patrones diferentes. Yo algo que creo que hasta ya se los había mencionado, una definición de locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. No se puede, ¿verdad? O sea, dice, si siempre hago lo mismo, voy a llegar al mismo punto. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos tomar decisiones diferentes y eso nos llevará a otro lugar. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. ¿Y qué dice? Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Muchas veces oramos para que Dios nos libre de algo. Oramos y pedimos y clamamos, pero seguimos aferrados al mismo lugar donde estamos. No queremos movernos, queremos lo facilito. Pero iglesia, Dios nos llamó a libertad. Dios nos llamó a libertad. Y entonces, a ver, si ya hablamos de la gracia de Dios, si ya hablamos de que no tenemos que estar en ese lugar donde estábamos atascados, ahora necesito que reflexionemos si realmente sabemos quiénes somos. Realmente sabemos quiénes somos porque nuestra identidad tiene que estar en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Saben que después de que murió Francis, él ya no pudo separarse de que Maximiliano había muerto por él. Incluso hoy, muchos años después, buscamos la historia de Francis y podemos ver que está relacionado inmediatamente con Maximiliano Kolbes. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros después de que Jesús murió por nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? El Evangelio nos muestra que tenemos identidad no por lo que hacemos ni por lo que decimos, sino por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en la carta a Corintios dice que no le interesa saber qué es lo que la iglesia de Corintios piense de él. Ni siquiera le interesa lo que él piense de sí mismo. ¿Por qué? Porque su identidad está en Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿en dónde está nuestra identidad? ¿Qué te da tu identidad? ¿La casa en donde vives? ¿La familia que tienes? ¿El trabajo que tienes? ¿Los estudios que tienes? ¿Qué es lo que verdaderamente te da tu identidad? Y aquí muchas veces podemos decir así, súper facilito, no, pues yo sí, mi identidad está en Cristo. Pero a ver, imagínate que te mueven en este momento de donde estás. Sales de aquí y ya no tienes el trabajo que tienes, ya no tienes la casa que tienes, ya no tienes la familia que tienes. ¿Seguirías siendo la misma persona?
Yo creo que a muchas veces a lo mejor sí nos movería de ahí, ¿no? Pablo mismo lo reconoce. Él es un pecador. Todos aquí hemos pecado y seguimos pecando, pero eso no nos conecta verdaderamente con nuestra identidad. Eso no nos conecta con nuestra identidad. El Evangelio nos libera la obsesión de tener que demostrar quiénes somos, de tener que estar todos los días demostrando por qué valemos y por qué somos. Nuestra identidad en Cristo no depende de tener una autoestima alta o una autoestima baja. Se trata de que nuestro verdadero yo esté lleno de Jesús. Hay una definición que a mí me encanta, me gustaría leérselas y dice, el mundo dice que lo que haces define quién eres, ¿cierto? El mundo dice que lo que haces define quién eres. Dios dice, quién eres en Cristo Jesús define lo que haces. Qué cambio tan increíble, ¿verdad? Se los voy a volver a repetir para quienes no lo captaron bien. El mundo nos dice que lo que haces te define, ¿sí? Si haces declaraciones fiscales, eres contador, ¿cierto? Pero Dios dice, quién eres en Cristo Jesús define lo que haces. ¿Nosotros quiénes somos? Somos hijos amados, perdonados de Dios. Eso es lo que definiría qué es lo que hacemos. ¿Sí? ¿Ven que es completamente diferente? En todas las creencias del mundo el patrón es el mismo. Si vives bien, si eres una buena persona, si cumples con ciertas reglas, entonces serás aceptado. Si te esfuerzas lo suficiente, si eres exitoso, si la gente te reconoce, entonces vales algo. ¿Esto qué significa? Que todos los días que tienes que estar luchando con la presión de tener que demostrar que eres suficiente, que mereces amor y que tienes valor. No necesitamos hacer eso, iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos nuestro pecado. Nosotros tampoco ya no somos nuestro éxito. Tampoco somos lo que las demás personas dicen de nosotros. Cuando crees en Jesús, Dios no te ve ni tus logros, ni tus esfuerzos, ni tus sacrificios. No necesitas seguir esforzándote, porque tu identidad ya está establecida. Eres amado, perdonado, aceptado y valorado. Vamos a leer Romanos 10:9. Romanos 10:9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Al hablar de identidad necesitamos preguntarnos, ¿ok? Jesús es nuestro Salvador, pero en realidad ¿también lo tenemos como Señor en nuestras vidas? Es diferente porque si lo aceptamos como Salvador podemos decir, ok, Jesús, sí es cierto, tú moriste por mí, muchas gracias y ya. Pero entonces sigo mi vida y hago lo que yo quiero. No, necesitamos reconocerlo también como nuestro Señor. ¿Y cómo lo podemos reconocer como nuestro Señor? Con obediencia. No hay de otra. Tenemos que ser obedientes. En Lucas 6:48 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? El señorío de Jesús implica obediencia, obediencia. Y la obediencia es una decisión personal. No depende de las circunstancias en las que estemos. No podemos decir, bueno, si me va bien, pues sí, obedezco. Si me conviene, también sí obedezco. No, porque Adán y Eva, ¿dónde pecaron, iglesia? ¿Dónde estaban cuando desobedecieron? En el jardín del Edén. ¿Había lugar más perfecto que ese? No, y aún ahí desobedecieron. Así podemos estar ustedes y yo. Y Jesús, estando en el desierto, fue obediente. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por lo que Jesús pasó y aún ahí Él fue obediente. Entonces,
no busquemos a Jesús solo por lo que nos pueda dar. Busquemos a Jesús por quien Él es. Ya no tenemos que tratar de ganarnos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos rescató. Ya hemos sido redimidos, ya hemos sido rescatados, ya alguien pagó el precio por cada uno de nosotros. Ya no necesitamos buscar una identidad. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos la dio, ya fuimos perdonados, ya nos podemos llamar hijos, ya nos llamamos hijos, ya no nos podemos llamar esclavos. Ya necesitamos salir. Francis fue rescatado y recibió una nueva oportunidad de vida. Nosotros, iglesia, también ya hemos sido rescatados. No vivamos en eso que nos esclaviza. Jesús ya pagó el precio, pero ahora yo les pregunto, ¿estamos viviendo como alguien que ya fue rescatado? ¿Ya estamos viviendo esa vida o seguimos ahí, atascados en ese campo de concentración? Jesús no solo vino para que evitar el castigo que nos tocaba a nosotros. Jesús vino, ¿saben para qué? Para darnos una vida eterna, una vida en abundancia. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, ¿serán ustedes qué? Verdaderamente libres. Caminemos en esa libertad que Jesús ya pagó por nosotros. No sigamos ahí, atascados en ese campo de concentración. No sigamos cargando el peso que nos esclaviza. No sigamos viviendo en condenación, porque Jesús murió para que tengamos una vida abundante, una vida plena. No buscamos nuestra identidad en lugares en donde no la vamos a encontrar. Jesús ya nos ha dado un nuevo nombre, un nuevo propósito y una nueva identidad. Dejemos de vivir como esclavos cuando ya somos llamados hijos. Somos llamados hijos, iglesia. ¿Les parece si oramos para terminar? Si gustan ponerse de pie. Gracias, Padre, porque tú has pagado nuestro rescate. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos das amor inagotable. Tú pagaste nuestra deuda. Pagaste con dolor y con sufrimiento para rescatarnos. Gracias, Jesús, porque tú nos sustituiste. La deuda que nosotros teníamos que pagar, tú la has pagado por cada uno de nosotros, Padre. El día de hoy quisiera que si alguien se siente atrapado, atascado, que no puede avanzar, que no puede salir por más que se esfuerce, que pueda levantar su mano para poder orar por ustedes. Si hay alguien que quiere conocer a Jesús como su Señor y Salvador, que pueda levantar su mano, o si ya lo ha reconocido como su Salvador, pero se siente alejado. Vamos a orar por cada uno de ustedes que tienen su mano levantada. Señor, gracias porque tú eres bueno. Queremos pedirte que tú fortalezcas a cada una de las personas con sus manos levantadas, Padre. Gracias porque cada uno de ellos el día de hoy puede tener su identidad puesta en ti. Gracias porque tú los levantas, Señor, porque ellos pueden sentir la paz que un niño chiquito siente en los brazos de su padre. Gracias porque tú estás con ellos en todo momento. Yo te pido, Padre, para que nunca olvidemos el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Que cuando volvemos a tropezarnos, Señor, que corramos a tu gracia, Señor. Quita todo miedo, todo temor de nuestras vidas, Padre. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.